Quiero hablarles acerca del rol de la oración en la predicación expositiva. Ciertamente entendemos cómo la Biblia en sí misma combina estos dos ministerios juntos. Hechos capítulo 6, versículo 4. Pedro dice que debemos entregarnos al ministerio de la oración y la predicación, o a la oración y a la palabra. Y bien podría ser en ese orden. Mientras oramos, debemos estar preparando nuestros propios corazones para nuestro estudio y la entrega de la palabra de Dios. Así que la oración. Hablemos de la oración en la predicación expositiva. Me quiero enfocar específicamente en nuestro ministerio del púlpito. Realmente comienza, en primer lugar, con la preparación de nuestro propio corazón. A medida que comenzamos a estudiar y a preparar un sermón expositivo, que no es algo a lo que deberíamos entrar a la ligera. Debe existir un gran sentido de humildad cuando entramos a este tiempo, muy parecido a lo que hizo Moisés en la zarza ardiente, para quitarte las sandalias. El terreno en el que estudias en el que estás parado, es tierra santa. Y debe haber un profundo sentido de reverencia y temor en nuestros corazones en cualquier momento que vengamos a la palabra de Dios. Esto realmente requiere oración, y pienso específicamente en la adoración, confesión de pecados y acción de gracias, que realmente venimos como adoradores de Dios y conscientes de su santidad, y confesemos nuestros propios pecados para que nuestros corazones sean tan puros como sea posible, para dar gracias a Dios por su llamado a nuestra vida y este privilegio de prepararnos para predicar la palabra de Dios. El segundo aspecto de la oración es para la selección del sermón. Ir a Dios y pedirle que nos guíe y nos dirija, que tengamos el pasaje ante nosotros que Él quiere que prediquemos. Y para aquellos de nosotros que predicamos verso por verso a través de los libros de la Biblia, todavía necesitamos oración por este aspecto, porque tenemos que hacer la gran pregunta: ¿cuántos versos predico en este sermón en particular? Y mientras Dios obra en nuestras mentes, no obstante, hay un elemento que Dios está obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito, y necesitamos orar para que la voluntad de Dios nos haga entender en nuestras mentes y en nuestros corazones, incluso cuántos versículos vamos a predicar, y para otros que predican una exposición temática, realmente qué versículos vamos a estar predicando. Y luego, en tercer lugar, hay observaciones textuales. Realmente creo que algunos hombres ven mucho más en la Biblia que otros. No puedes predicar lo que no puedes ver en la Biblia. No puedes interpretar lo que no ves en la Biblia. No puedes aplicar lo que no ves en la Biblia. Salmo 119, versículo 18 dice: «Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley». Tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos y los ojos de nuestro entendimiento, que Dios nos ilumine y aclare a medida que estudiemos el texto de las Escrituras, y que nuestro corazón comience a ser capturado por lo que este texto está diciendo. En cuarto lugar, debemos orar por una interpretación precisa de este pasaje de las Escrituras, que realmente es la base de cada sermón expositivo. ¿Qué significa este texto? Lo que dice. Tengo que captar la intención del autor. ¿Cuál fue la intención del autor tal cuando escribió esto? ¿Y cómo entendieron los destinatarios originales lo que ha sido escrito en este texto en particular? Y necesitaremos orar para que Dios guíe nuestro estudio y nos guíe hacia la correcta comprensión de la correcta interpretación de este pasaje de las Escrituras. Debemos ser enseñados por el Espíritu Santo. Él es el profesor de primaria con P en mayúscula. E incluso nosotros, como profesores de la palabra, debemos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Él es el Paracleto, alguien llamado a estar junto a nosotros. Y no es que entendamos esto porque somos más inteligentes que algún otro predicador, o que necesariamente tenemos un coeficiente intelectual más alto que el de las personas en la iglesia. Debe haber este rol, este ministerio del Espíritu Santo, quien nos enseña. Juan 6, versículo 45 dice que todos seremos enseñados por Dios.
Y todos se refiere a todos aquellos que fueron elegidos por el Padre y dados al Hijo para salvación. Y necesitamos ser enseñados por el mismo Dios. Y esta es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y luego, en quinto lugar, necesitamos orar para que Dios nos dé una organización hábil y una elaboración hábil de este sermón, que Dios esté involucrado en cada paso de la preparación y que Dios no solo nos dé el significado correcto del pasaje, sino que nos ayude a reunir las diversas partes de este sermón, que también incluyen la aplicación e incluso las transiciones. Y luego, en sexto lugar, necesitamos orar para que Dios internalice este mensaje en nuestros propios corazones. En otras palabras, para que esto no sea la renovación de nuestra mente, para que esto no sea solo la renovación de nuestra mente, sino también un vivificar de nuestro corazón. Necesitamos más que la interpretación correcta, necesitamos que nuestros corazones estén en llamas por Dios. Es necesario que haya un fuego en nuestros huesos acerca de este pasaje en particular. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Necesitamos orar para que Dios presione esto a nuestros corazones y nos impresione con la verdad dinámica de este pasaje. Cuando estoy entusiasmado es cuando mejor predico. Cuando estoy entusiasmado por un pasaje de las Escrituras es contagiante y se transmite a los demás. Pero cuando estoy melancólico e indiferente, entonces se expresa de esa manera. Necesito ser iluminado por la verdad del pasaje para ser efectivo en transmitir esto a los demás. Y luego, en séptimo lugar, necesito orar por una entrega efectiva de este mensaje. El Espíritu de Dios debe estar obrando en mí mientras estoy parado en el púlpito, para que cuando esté parado en el púlpito con la Biblia abierta, Dios me estará capacitando y guiando, trayendo incluso a mi memoria lo que aún no está en mis notas. Eso hace la perfecta adición y complemento a mi mensaje. Esa es la actividad del Espíritu Santo en la predicación, y Él obra con frecuencia como respuesta a nuestras oraciones. Y finalmente, y esto es tan importante que se ha convertido en una parte más de mis oraciones de la preparación para mi predicación, necesito orar por las personas a las que estaré predicando. Me siento con la necesidad de orar más y más por ellas. Que Dios les dé ojos para ver, que Dios les dé oídos para escuchar, que Dios les ayude a estar atentos a lo que estoy diciendo, que Dios abra las ventanas del cielo y derrame su bendición sobre ellos, ya que están sentados bajo el diluvio del flujo de este río de verdad que viene a través de este sermón expositivo. Esta es una obra del Espíritu Santo en la vida del oyente. Y necesitamos orar por eso también. Y finalmente, después que predicamos, necesitamos orar para que Dios selle esta verdad en los corazones de los creyentes. Y no sea como en Mateo 13, que después de que la semilla es sembrada, las aves vienen y la arrebatan y nunca brota, o cae en un suelo poco profundo o endurecido. Necesitamos orar para que Dios lleve este mensaje al suelo del corazón de ellos y lo selle donde pueda ser escabullido por la actividad de Satanás. Por lo tanto, la oración debe acompañar cada fase y no solo una compañía. Sino que conduzca e influya en cada etapa de nuestra preparación y entrega de sermones. Bueno, oro para que esto sea un estímulo para ti y te ayude a recordar lo que ya sabes sobre la importancia vital que es la oración en la vida del expositor.